Mucho tiempo hay que dar una información importante de acuerdo a la economía, ¿no? Porque bajó la informalidad y precariedad laboral en el tercer trimestre del año 2019 en comparación de manera interanual a lo que fue el mismo periodo del año 2018. Pero esto lo vamos a desarrollar junto a Gonzalo Semilla, que es el jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca en Argentina. Así que los saludamos. Buenas tardes. Los saluda Julián Echandi y Patos Díaz de la Brújula 24. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, gracias por atendernos, Gonzalo. No, por favor. Bueno, me parece que inicialmente lo más preponderante tiene que ver esto de la baja en la informalidad y la precariedad laboral aquí en Bahía Blanca, de acuerdo al tercer trimestre de 2019. Sí, es correcto lo que vos mencionás. Es un dato positivo, porque cuando lo comparamos con el mismo trimestre del 2018, teníamos indicadores del 33% de informalidad y 40% de precariedad, con lo cual entre 7 y 8 puntos porcentuales lo que ha descendido, con lo cual es importante. Esto nos estamos enterando recién ahora, claro, de un hecho que pasó hace unos cuantos meses atrás, que uno puede decir unos cuantos meses, pero no tantos meses. Lo que pasa que en el medio sucedieron un montón de hechos económicos y políticos muy importantes en la Argentina. Lo que nos imaginamos nosotros al acceder a la encuesta de microdatos de la encuesta permanente de hogares es que esta baja se debe, digamos, solo tenemos que situarnos en el trimestre de julio, agosto y septiembre del año pasado. Justo en lo que fue las PASO, más o menos. Claro, las PASO. fue en el medio, fueron las PASO, pero tratamos de imaginar qué pasó para que haya bajado estos indicadores, y lo que nos imaginamos es que por lo menos a julio o fines de julio veníamos con unos 3 meses con el tipo de cambio estable. El gobierno estaba haciendo un esfuerzo importante para que no se le escape el valor de la divisa, y estaba en torno a 42, 43 pesos por dólar. También estaba desacelerándose la inflación. Se veía que en mayo, junio y julio del año pasado venía desacelerándose, con lo cual las expectativas estaban mejorando en este sentido, y había algún sector muy pequeño que parecía que encontrábamos signos positivos. Además teníamos una buena cosecha, una cosecha récord, con lo cual a nuestro parecer creemos que eso bajó por estas cuestiones. Obviamente, a partir del 12 de agosto del año pasado, las cosas cambiaron considerablemente. El dólar, como vos bien sabés, digamos, de 43, 44 se fue casi a 60 pesos, es decir, ahí se descontroló nuevamente toda la economía, volvimos a tener índice de precios del 5 o 6%, con lo cual uno podría pensar que en el último trimestre del año volverían a resentirse estos indicadores. Sí, bueno, esto habla a las claras de esta coyuntura de fluctuación permanente de lo que tiene que ver la economía, además sumado a también la política que también está inmersa en lo que es la economía, pero también y sumado a esto, y hablando un poco de economía puntualmente, tenemos que hablar del índice del precio al consumidor, que en enero fue del 2,3, esto marcado por el INDEC, pero hubo cierto descreimiento, sobre todo en redes sociales, porque parecía que esta estadística fuese demasiado baja, sumado al cambio político, el cambio de autoridades en el INDEC. ¿Ustedes qué ven el índice de precio de enero? ¿Qué les dio parecido? A nosotros nos dio 2,6. Ah, bueno. Digamos, todas las proyecciones que lanza o que publica todos los meses el Banco Central, que son el relevamiento de expectativas de mercado, a principio de enero esperaban una inflación del 3,8%, a principio de febrero se corrigió a la baja con un 3,5%, pero efectivamente ya, digamos, fue sorprendente ver 2,3 en función de las expectativas. De todas formas, a nosotros no nos dio muy lejos, y somos organismos totalmente independientes, medimos Bahía Blanca, medimos mucho menos cantidad de variedades que mide el INDEC mide muchísimo más, y lo que nosotros pensamos, que es lo que después cuando empezás a buscar otros colegas que también estimaron inflación, más o menos todos coincidimos en que el motivo tiene que ver con que hay un ancla muy fuerte con el dólar. Acá tenés Cepo Hart, que viene desde fines de octubre, prácticamente, por lo menos en enero, hasta enero no se había movido. Vos sabés que cuando hay variaciones de tipo de cambio automáticamente se trasladan al precio, entonces resolvieron un problema, y la otra cuestión, lo que es congelamiento. Hubo un congelamiento por 180 días de todas las tarifas, con lo cual, digamos, prácticamente encorsetaron la economía. Yo le llamo que pusieron un corset a la economía, donde hay un control muy férreo, y si hubo una variación, por vos pensás, la otra cuestión importante a tener en cuenta, que enero es un mes estrictamente estacional.
¿Qué es lo que nosotros observamos? 2,6 en enero del 2020, 2,4 en el enero de 2019 y 2,4 en enero de 2018. Similar. Claro, prácticamente la misma en contextos económicos muy diferentes uno de otros, pero te indica que es estacional. Y dentro de todos los capítulos que nosotros medimos, esparcimiento tuvo 7% de variación en enero. Eso significa que está asociado a lo que es turismo, a lo que es veraneo. Exacto. De todas formas, ese capítulo, esparcimiento, no tiene tanto peso relativo como alimentos y bebidas. Un dato a destacar, que si bien tenemos un 2,6 o un 2,3 en el INDEC, el capítulo alimentos y bebidas estuvo en el INDEC 4,8 y a nosotros nos dio 3,7. Sí, Semilla, y agregándole una arista más, que fue la restitución del IVA y el acuerdo de precios, que terminó en diciembre. Bueno, perfecto. Eso es lo que yo iba a decir. Bien. Ese 3,7 que nos dio a nosotros, que supera el índice promedio, básicamente está asociado a lo que es la restitución del IVA. Claro. Digamos, si bien hay un acuerdo de precios, una lista nueva, 300 productos, precios, digamos, productos que son referencias en el mercado, que los incluyen en la lista como para controlarlos de cerca, la restitución tuvo su impacto. Por eso, digamos, uno lo podría asociar al gran efecto que tuvo en las canastas básicas de consumo. Sí, y ahí también hubo una diferencia en lo que ustedes tienen en el análisis con lo que fue la diferencia en el INDEC. ¿No hubo cierta variación? No, a ver, somos muy parecidos. ¿Vos te estás refiriendo a las canastas básicas? Sí, canasta básica. Mirá, en general, tanto la canasta básica alimentaria, que mide indigencia, como canasta básica tal que mide pobreza, en general van pasando los meses, pero en general Bahía es más caro. Digamos, ¿qué significa más caro? Que una familia tipo de 4 personas, padre, madre y 2 hijos, tienen que tener un ingreso superior en Bahía Blanca que la misma familia en Buenos Aires. Por ejemplo, en Bahía, para superar el umbral de pobreza, tenés que tener un ingreso de 41.000, casi 41.400 pesos, y en Capital Federal de 40.300. Claro. Es decir, son 1.000 pesos más. En general se respetan esa diferencia de 1.000 pesos, tanto en línea de indigencia como pobreza. Bien. Pero bueno, tuvimos un aumento en lo que es línea de pobreza de un 3,40, cuando la inflación fue del 2,6. Claro. Eso significa que las variaciones en lo que es el capítulo de alimento de vida va de lleno a los sectores que menos recursos tienen. Exacto. ¿Y cómo viene la inflación de febrero? Sé que ustedes semanalmente lo van analizando. ¿Cómo va dando ese parámetro? Sí, mira, semanalmente yo te voy a dar un par de datos. Sí. Nosotros medimos primer semana de febrero del capítulo de alimentos y bebidas, que es el más grande de la canasta, y lo comparamos con el último de enero. Y no nos dio variación alguna. Se mantuvieron estables los precios. Ahora, cuando vamos a la segunda semana, ahí sí ya hay alguna variación con respecto al mes pasado, pero de todas formas es pequeña, es no más de 1,4%. Es decir, uno le da a intuir que vamos a tener un índice también que se va a seguir desacelerándose. Muy bien. Digamos, hay que tener en cuenta también lo que es el arrastre del aumento del boleto de colectivos del mes pasado. Va a tener un arrastre ahora, pero no va a ser sustancial. Muy bien. Bueno, Semilla, ha sido muy claro, como siempre, en sus conceptos, y esperemos que la inflación siga a la baja, ¿no? Es lo que más deseamos todos nosotros. Lo que deseamos, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. No, gracias por atendernos. Un saludo grande. Un saludo, adiós. Bueno, la palabra de Gonzalo Semilla, él es el jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, hablando un poco de la economía, un poco de todo, y la diferencia, creo que lo más llamativo, es de la canasta básica que necesita la familia tipo de Bahía Blanca, 41.300